Bueno, estamos continuando, digamos, el desarrollo de la bolilla 5. Habíamos empezado con Octavio Paz y Eduardo Galeano, es decir, La vena abierta de Latinoamérica y otros textos, es decir, ambos con una característica en común que era, digamos, la prosa narrativa o es decir, tipo, la crítica a través de el diálogo más narrativo que científico, si se quiere, digamos, con respecto a cuál era la escritura. Y después sí ya vimos a Enrique Dussel sí ya tiene, digamos, es la piedra focal, es decir, es donde se construye, digamos, la filosofía crítica latinoamericana. Por ahí vimos un poco lo que era la evolución del pensamiento filosófico latinoamericano, surge acá en Argentina, producto del segundo Congreso de Filosofía, digamos, desarrollado en conmemoración del primer Congreso de Filosofía argentino, desarrollado en 1949, en la presidencia del presidente Perón, el cual convoca, digamos, a este Congreso para presentar dos documentos sumamente importantes para la vida política y social de Argentina y de Latinoamérica, digamos. Uno es decir, la Constitución de 1949, que era una constitución, digamos, reconocedora de derechos, es decir, no solo del trabajador, sino de la niñez, de la vejez, del consumidor. Es decir, en ese sentido tenía, digamos, un avance muy, muy importante, digamos, con respecto a las constituciones de otras épocas. Y en ese sentido, eh, también se presenta, es decir, antes de que presentar esa constitución, el libro, ese tipo del pensamiento filosófico, digamos, es decir, de comunidad organizada. En el marco de del segundo Congreso de Filosofía argentino y latinoamericano, es decir, se forma, digamos, este núcleo del pensamiento latinoamericano, digamos, ¿sí? Entre ellos habíamos dado algunos nombres: Enrique Dussel, Rodolfo Kusch, ¿cómo es? Escanone, es decir, tipo, son pensadores que vienen, digamos, de esa corriente de la liberación. Habíamos dicho que tenía tres patas esto de la corriente de la liberación. Uno era la filosofía de la liberación, otro era la teología de la liberación, que eran los curas tercermundistas, y después la pedagogía de la liberación, que era el máximo exponente Paulo Freire. Dicho eso, entramos a ver que la filosofía latinoamericana se diferencia de la filosofía europea por una característica central o nodal, digamos, ¿sí? Que es el pensar situado, digamos. ¿Qué es esto? Pensar a Latinoamérica desde Latinoamérica y para Latinoamérica, sin los parámetros europeos o norteamericanos, digamos. Esto es sumamente importante, digamos, para pensar un desarrollo propio, digamos. ¿Por qué? Porque indefectiblemente, sin un pensamiento propio no hay, digamos, desarrollo propio, digamos. Eh, es así que Enrique Dussel toca un montón de temas, es decir, dentro de ese montón de temas habla sobre el Estado, sobre la política, sobre el ser latinoamericano, sobre la constitución social latinoamericana, el tema del poder. Es decir, tipo, la clase pasada habíamos visto que él ve el enfoque del poder como servicio y, decir, tipo, y no el poder como dominación. Es decir, tipo, vemos toda Europa, todos los filósofos europeos conciben al poder como una herramienta de dominación y no como una herramienta de servicio. Partiendo de esa base, digamos, crítica, digamos, es que se empieza a desarrollar el pensamiento anticolonial, digamos, ¿sí? Es decir, lo opuesto, digamos, al pensamiento colonial, digamos. Es por eso que eh, no optan por discutir de igualdad a igualdad, es decir, tipo, con Europa y con Norteamérica, digamos, ¿sí? En términos filosóficos, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene en común Eduardo Galeano, como es Rodolfo Kusch, Enrique Dussel y eh, Octavio Paz? Ven a América en un estado de retraso, ¿sí? Y ese estado de retraso, es decir, tipo, no es provocado, digamos, por un retraso de las capacidades físicas o mentales, digamos, de la población, sino que tiene que ver con una forma de estructurarse el poder, digamos. Entonces, indefectiblemente van definiendo que
Para que haya centro tiene que haber periferia, para que haya acumulación tiene que haber desposesión, para que haya ricos tiene que haber pobres, digamos. Entonces, en esa construcción de la modernidad desigual, es decir, empiezan a pensar en el ser latinoamericano que está, digamos, inmerso en la injusticia, digamos, ¿sí? Es decir, tipo, la cuestión nunca resuelta, digamos, en América Latina es ese tipo de la redistribución de la riqueza, digamos, ¿sí? La tierra tiene, es decir, aquel que leyó, digamos, La Vena Abierta de Latinoamérica, la tierra tiene muchas riquezas, pero ese tipo está atada, digamos, a ser expropiada, digamos, por los países centrales. Entonces, ¿cuál es la forma, digamos, o entendimiento, digamos, de revertir esa situación y justamente repensar lo nuestro? Y ese repensar lo nuestro tiene que ver con la concepción de que todo poder necesita del conocimiento y el conocimiento retribuye al poder. Entonces, indefectiblemente, en la medida que se rompa esa relación, digamos, del conocimiento hegemónico y se establezca un contra conocimiento hegemónico, indefectiblemente, es decir, se va a empezar a retroalimentar otra cadena de poder, ¿sí? Que es el poder de Latinoamérica. Eh, es así que llegamos al segundo, o la segunda piedra angular, digamos, de construcción de esto que es la filosofía latinoamericana. La diferencia entre Enrique Dussel y Rodolfo Pusch es que Enrique Dussel al día de hoy sigue vivo, digamos, mientras que Rodolfo Pusch fue muerto por la dictadura en el año 79. Sin embargo, si él siendo profesor universitario de la Universidad de la UBA, había sido echado, digamos, por el golpe cívico-militar del 76, producto, digamos, justamente de su pensamiento propio y revolucionario, digamos, ¿sí? O sea, el Plan Cóndor no solamente fue, digamos, a los fines de postrar a la Argentina económicamente, sino que sobre todo, digamos, la cuestión del pensamiento, digamos, nacional, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el pensamiento de Rodolfo Pusch se hace central, se hace patente. Dicho eso, es decir, la presentación que se puede hacer de él muy, muy breve es que habiéndose recibido, graduado, digamos, de letras y filosofía en la Universidad de la UBA, se va, digamos, a estudiar al pueblo quechua, al altiplano entre Salta, Jujuy y parte de Bolivia, y indefectiblemente a él redescubre lo que es el ser americano, digamos, ¿sí? Ese ser americano, es decir, porque no es el ser europeo, indefectiblemente tiene, digamos, unas raíces en lo profundo, en lo interior, digamos. Y entonces empieza a establecer, digamos, esa dualidad o esa comparación, digamos, ¿sí? Y entonces cuando vuelve con todas esas vivencias, empieza a desarrollar su obra literaria. Y en su obra literaria empieza a tener un pensamiento realmente auténtico. Es decir, ¿qué es lo que es un pensamiento realmente auténtico? Es un pensamiento propio, que no está citando a Aristóteles, a Sócrates, a Platón, a San Agustín, sino que él se sienta y desde lo que ve, desde lo que percibe, ese tipo empieza a reelaborar un pensamiento ontológico diferente, digamos, ¿sí? Cuando se habla de ontología, estamos hablando del ser, digamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros vimos a lo largo de la bolilla 1, 2, 3 y 4, ese tipo, cómo Aristóteles empieza a hablar sobre el ser, ¿sí? ¿Qué es el ser? ¿Sí? Aquello que Platón hablaba de el ser absoluto, el ser ideal y el ser real, es decir, el mundo de los sentidos y el mundo de las ideas, indefectiblemente, ese tipo, establecer el siquiera el ser, ¿sí? Es una centralidad en Europa, digamos. ¿Por qué? Porque indefectiblemente desde el pensamiento presocrático es que están hablando, digamos, de el ser, digamos, ¿sí? ¿Se acuerdan de Parmínides, la primera clase o la segunda clase que veíamos? Veíamos que él decía, el ser es y el no ser no es. Por lo tanto, es decir, aquello que no es jamás puede llegar a ser, ¿sí? ¿Cómo lo resuelve Platón? Y Platón lo resuelve de una manera magistral diciendo
el ser es lo que es hoy, ¿sí? Pero sí puede modificarse. ¿Por qué? Porque sí, eso se puede modificar por lo que puede llegar a ser, ¿sí? Entonces el poder ser, es decir, tipo, y ya no es el ser, sino, es decir, transforma, digamos, el concepto del ser en una teoría del acto potencia, digamos, ¿sí? Es decir, el acto es lo que es y la potencia es lo que puede llegar a ser. Esa discusión, digamos, sobre el ser, el poder ser, el no ser, eh, indefectiblemente va a llegar a Immanuel Kant. Immanuel Kant habla, digamos, ya, es decir, tipo, Kant, ¿se acuerdan, digamos, siglo XVIII, digamos, es decir, con el surgimiento de la modernidad, con una pata dentro de la modernidad y con otra pata en la edad contemporánea, él va a hablar del deber ser, ¿sí? Todo lo que somos abogados de alguna manera estamos estudiando a Kant. ¿Por qué? Porque Kant hay una distinción entre el ser y el deber ser, ¿sí? Es decir, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debe ser. Entonces a ese pensamiento aristotélico de lo que puede ser, es decir, se le agrega lo que debe ser, ¿sí? Y entonces todo el pensamiento, digamos, es decir, en torno al pensamiento filosófico, eh, ¿cómo es? Europeo y norteamericano se centra, digamos, en la discusión sobre el ser, digamos. Y ¿por qué decimos que el pensamiento de Rodolfo Kusch es realmente novedoso y nuevo y que rompe todos los parámetros, es decir, patea el tablero, digamos, planteado por Aristóteles, por Platón, por Sócrates, por Kant, ¿sí? Porque indefectiblemente él empieza, digamos, a hacer un análisis diferente. En ese análisis diferente, en varios de sus libros, uno de sus libros es, ¿cómo es? Georreferencia del hombre americano, es decir, tipo, y después geopolítica, es decir, del hombre americano. Indefectiblemente, ese pensamiento situado, es decir, que habla, digamos, de lo geo tiene que ver con la tierra, y ese tipo, y es decir, el pensar situado tiene que ver con eso. Él va a pensar que hay una diferencia sustancial entre el ser y el estar, ¿sí? Y el pensamiento situado tiene que ver más con el estar que con el ser. Entonces empieza a desarrollar este pensamiento haciendo un análisis del verbo to be. El verbo to be en inglés significa, ¿saben qué significa, Valeria? Sí, profe, cero estar. El verbo ser o estar, digamos, ¿sí? Entonces, indefectiblemente, es decir, cuando el verbo to be para los europeos, el ser o el estar significa exactamente lo mismo. Es decir, tipo, es lo mismo que yo diga yo soy a yo estoy. ¿Sí? Es decir, tipo, yo estoy abogado, yo estoy contador, eh, yo estoy, es decir, yo soy mi casa, ¿sí? En vez de yo estoy en mi casa, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay una escisión entre el ser y el estar, ¿sí? Mientras que en Latinoamérica, ser y estar significan cosas diferentes, digamos. Y entonces, es decir, se empieza a preguntar el por qué, digamos, ellos se preguntan tanto por el ser. Y porque ellos determinan de que el estar, ellos ya lo tienen resuelto. Ellos se encuentran en el centro, es decir, geopolítico del pensamiento, digamos. Y entonces, ellos al tener resuelto el estar, pueden preguntarse sobre el ser. ¿Qué es lo que dice Rodolfo Kusch? Ah, no, 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 bueno, es tipo, no, no, que yo estaba, es tipo, es una pregunta, digamos, para que justamente que haya una participación en el sentido de que eso, digamos, del ser y el estar, que se preguntaba Rodolfo Kusch decía que ¿cómo es? El estar ellos ya lo tenían resuelto, y por eso se podían permitir preguntarse por el ser, digamos, mientras que América Latina no tiene resuelto el estar, sobre todo, digamos, porque el estar significa, digamos, es decir, ahí no se lo tiene resuelto cuando hay injusticia social, no se lo tiene resuelto cuando eh, hay es decir, una mala distribución de la riqueza, no se tiene resuelto cuando hay falta de trabajo. Y entonces, antes de preguntarnos qué es lo que somos,
tenemos que preguntarnos dónde estamos y para qué estamos, ¿sí? La pregunta no es qué es lo que somos, ¿sí? O qué es el ser, sino dónde estamos y para qué estamos. Y entonces, indefectiblemente, ahí cambia radicalmente el pensamiento, ¿sí? Porque no es el ser, el deber ser o lo que puedo ser, sino es dónde estoy, es decir, para qué estoy, ¿sí? Y qué es lo que voy a hacer con lo que dónde estoy, digamos, ¿sí? Entonces, indefectiblemente, el parámetro, ese tipo de Latinoamérica, no tiene que ver tanto con el ser, sino con el estar. Una vez que se resuelva, digamos, el estar, recién se puede preguntar sobre el ser, digamos. Entonces, en ese sentido, para resolver el estar, hay que hacer, digamos, el pensamiento situado, digamos. Ese es uno de los grandes puntos nodales, digamos, del pensamiento de Rodolfo Puyo. De hecho, el concepto de estar, ese tipo, es decir, dónde estoy, lo lleva, digamos, al otro punto nodal de Rodolfo Puyo, que tiene que ver, digamos, justamente el preguntarse, es decir, dónde estoy, es decir, lleva, digamos, a que, en qué lugar se coloca el ser humano con respecto a la naturaleza, ¿sí? El hombre moderno, es decir, el hombre de Cristóbal Colón y ese tipo, y todo el iluminismo y todo el conocimiento europeo traído a través de la universidad, va separando, es decir, desde manera muy temprana, al hombre de la naturaleza. Y por lo tanto, el hombre no está en la naturaleza, está fuera de ella. ¿Por qué? Porque indefectiblemente, a través del conocimiento científico, es decir, era lo que decía Rodolfo Puch, se lo va colocando al hombre fuera de ella. ¿Por qué? Porque, y eso lo vemos desde la primaria, que es cuando se establecen las ciencias sociales, para todas las cosas humanas, y las ciencias naturales, es decir, como la biología, como la geografía, o como el clima, es decir, indefectiblemente va separando, es decir, la cuestión humana de la cuestión natural o de la cuestión naturaleza. Eso en el pensamiento filosófico, es decir, no hay una oposición entre hombre y naturaleza en el pensamiento de los pueblos originarios y sobre todo el pueblo quechua, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque indefectiblemente en el altiplano, en Bolivia, en Jujuy, en Salta, hablaban de la Pachamama. Y la Pachamama representaba, digamos, esa dualidad. El dios sol, ese tipo, era el padre, y si ellos donde estaban con la madre, digamos, ¿sí? Que era la tierra, digamos, lo opuesto. Y entonces la fertilidad, digamos, de la tierra hacía que lo que producía la tierra no sean, digamos, cosas para apropiarnos, sino que sean el hermano yaguareté, el hermano tucanes y el hermano árbol. Y entonces indefectiblemente el respeto a la naturaleza colocaba al hombre, el estar del hombre, es decir, en el centro de la naturaleza. Es decir, tipo, y entonces la incomprensión, digamos, del pueblo originario, es decir, no entendían cómo el hombre europeo, el hombre blanco, es decir, podía vender a su madre, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros lo miramos desde la perspectiva, digamos, de esa integralidad de hombre y naturaleza, indefectiblemente cuando ese tipo, yo hago con mi campo o hago con mi tierra lo que yo quiero, y eso está escrito, digamos, eso se lo escribe positivamente en el derecho, es decir, eso provoca una disrupción entre el hombre y la naturaleza. De esa disrupción del hombre y la naturaleza es que se va a provocar todo el caos, digamos, ambiental que se está provocando en el siglo XVIII, es decir, siglo XIX empieza y el siglo XIX explota, digamos, el mundo, digamos, ¿sí? Habían pedazos de Alemania donde se conocía la selva negra, pero era selva negra porque era tan espesa la selva que no penetraba la luz del sol, digamos, viendo sol. Entonces, es decir, hoy uno va a Alemania y es un campo pelado, digamos. Es decir, tipo, en Francia no existen bosques, en España tampoco existen bosques. Y entonces es el mito de Robin Hood yendo por el bosque, digamos, europeo. Es decir, tipo, hoy uno va por esos lugares y es inentendible, digamos, ¿sí? Uno mira el Chaco y ese tipo y piensa que el impenetrable chaqueño se extendía hasta más allá de ese tipo, es decir, está más cerca de cruzaba San Peña, ese tipo, el área boscosa del Gran Chaco, ¿sí? El Chaco significa tierra de caza, digamos, ¿sí? Y uno va hacia San Peña
y encuentra algunos matorrales, algunos, pero no encuentra, digamos, un bosque espeso, digamos. Entonces, esa concepción, digamos, o esa disrupción entre el hombre y la naturaleza provoca, digamos, los cambios climáticos, provoca, digamos, los desastres ambientales, provoca la contaminación del suelo, la contaminación del aire, la contaminación de los ríos, la contaminación de los mares, es decir, tipo, el aumento, digamos, de las temperaturas o de los extremos, digamos, es decir, aumenta la amplitud térmica, o sea, cada vez hace más calor y también a su vez hace más frío, por lo tanto, se va desertificando los suelos y entonces indefectiblemente, es decir, la vida se hace insostenible, ¿sí? Eduardo Galeano tenía una frase con respecto a que en 1998 explotó el tema de las vacas locas, ¿sí? Después, en el 2004, se produjo la gripe porcina, ¿sí? En el, eh, eh, en el 2010, la gripe aviar, es decir, tipo, la gripe de los pollos, digamos, es decir, tipo, con la cual México estaba todo tapado con tapabocas, digamos, ¿sí? Eduardo Galeano se murió en el 2018, pero seguramente que el coronavirus, ¿sí? Es decir, el virus del murciélago, también es consecuencia, digamos, es decir, de esta disrupción, es decir, tipo, del hombre y la naturaleza, ¿sí? Es decir, en la medida que el hombre no conciba que si vive en un medio ambiente, que el medio ambiente es el lugar donde nace, se desarrolla y muere, y se lo considera como algo separado del ser humano, que el ser humano puede vivir sin la naturaleza, indefectiblemente esta problemática se va a profundizar. Bueno, ese pensamiento de Eduardo Galeano, que hablaba de que la culpa de nuestros males los tienen los animales y nunca la va a tener el hombre, ¿sí? Es decir, por eso que él lo dice de manera irónica, Rodolfo Puig lo analiza desde el punto de vista filosófico, ese tipo del estar, es decir, dónde está el ser humano con respecto a la naturaleza, ¿sí? Ese tipo, la filosofía del hombre moderno, ese tipo, es una filosofía disruptiva con respecto a la naturaleza. Es decir, de ahí que la ciencia, es decir, se separe, digamos, en ciencias sociales y ciencias naturales separadas, es decir, tipo, como que si fueran cosas diferentes, como que si el hombre no estuviera dentro de esa naturaleza. De allí que el pensar situado lleva, digamos, a pensar esto, ¿sí? Lo que hoy está haciendo Bolsonaro es propio, digamos, de la modernidad europea y no del pensamiento crítico latinoamericano con el Amazonas, ¿sí? Entonces, segundo punto es eso, digamos, es decir, el primer punto tenía que ver con el ser y el estar, es decir, tipo, no preguntarnos, es decir, qué es lo que somos o qué es lo que queremos ser, sino para qué estamos, ¿sí? Y dónde estamos. El segundo punto tiene que ver con esto de el estar del hombre, y el tercer punto, digamos, que se puede tratar, digamos, de manera científica, esto que yo lo trato de resumir, después yo le voy a pasar los textos puros de él porque siempre es muy, muy interesante, y tiene que ver con la técnica, digamos, ¿sí? El desarrollo de la técnica, el producto de la ciencia, digamos, del hombre europeo. Vamos a ver si tengo acá el texto. Este es el texto de Rodolfo Puig, América Profunda, Pensamiento Indígena y Popular. Este no es, pero si te le voy a dar el texto de este. A ver si es este. La seducción de la barbarie, indios, porteños y dioses. Es otro de sus libros. Creo que es este. A ver. Geocultura del hombre americano. Ahí voy a compartir la pantalla. Perdón, no estaba compartiendo la pantalla. Estaba hablando solo, digamos. Estoy compartiendo. Este es uno de los libros, Geocultura del hombre americano. Los otros que estuve hablando fue Rodolfo Puig, América Profunda, Pensamiento Indígena y Popular. La negación del pensamiento de los pueblos originarios, es lo que trata.
cuando tienen un pensamiento mucho más profundo y mucho sí, tipo, más situado, digamos, que la modernidad. Y La seducción de la barbarie, indios, porteños y dioses. Este es un breve relato, digamos, ¿sí? En Geocultura del hombre americano, él habla sobre la técnica científica, digamos, ¿sí? Y en ese sentido la técnica científica es esto que le quiero leer. Bueno, es decir, más arriba, digamos, habla, digamos, sobre ese tipo, la distancia entre el pensamiento de Plotinio y Kant, digamos, ¿sí? Ese tipo, ¿qué es lo que está primero? Es decir, en este sentido es muy importante qué es lo que se sitúa primero. Es decir, tipo, el entendimiento de él es que el hombre europeo desarrolla primero lo que es la técnica y después la ética. Y entonces, a partir de la técnica, es decir, tipo, la técnica puede llevar a caminos antiéticos y entonces tiene que estar limitado por la ética. ¿Qué es lo que hace, digamos, el pensamiento de los pueblos originarios? Primero desarrolla una ética, desarrolla una filosofía, un modo de entender, y después desarrolla, digamos, la práctica, ¿sí? Que tiene que ver con ese tipo de esto, digamos, la práctica científica es la técnica. Entonces, esa distinción, digamos, de qué es lo que va primero, es decir, si el caballo o el carro y el caballo, ese tipo hace, digamos, tiene implicancias enormes, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque indefectiblemente, si el pensamiento ético por encima del pensamiento técnico, es decir, siempre lleva, digamos, a una unidad ontológica de manera armónica, digamos. ¿Por qué? Porque indefectiblemente nunca la técnica salida de un pensamiento ético previo va a ser contrario a ese pensamiento ético. Sin embargo, si primero desarrollamos la técnica y después pasamos por un filtro de ética, es decir, tipo, puede llevar a que la técnica tenga caminos antiéticos, digamos, ¿sí? Ejemplo, la clonación, digamos, del ser humano. ¿Se puede clonar el ser humano? ¿Es ético o antiético? Y bueno, indefectiblemente, antes de preguntarnos, es decir, tipo, por si es ético o antiético, es decir, los pueblos originarios se preguntarían si va acorde a la naturaleza o no, digamos. Y después, en base a lo que va acorde a la naturaleza, desarrollar esa práctica, ¿sí? Entonces, no nos estaríamos preguntando si es lógico o ilógico la clonación del ser humano, ¿sí? Para ejemplificar, digamos, esto que estamos hablando, para que no quede como es un abstracto, ¿sí? Y él sigue preguntando justamente con respecto a la técnica, y dice, ¿pero qué entendemos por técnica? Aparte de lo que se suele decir al respecto, digamos, para lo que queremos expresar aquí, que la técnica implica esencialmente una puesta en práctica de lo que se espera, ¿sí? Indefectiblemente, la técnica siempre tiene que ver con una práctica, pero es una práctica que ya está estudiada, que es decir, ya se realizó, digamos. Por lo tanto, siempre es una práctica de lo que se espera, digamos, ¿sí? Con la técnica se cierra el círculo. Se reitera lo sabido antes que lo dado. Es decir, ahí vuelvo a esa frase. Se reitera lo sabido antes que lo dado. ¿Sí? Es decir, tipo, entonces la aplicación técnica significa justamente, es decir, tipo, de que ante un problema yo sé cómo resolverlo por la aplicación de la técnica, digamos, ¿sí? Se trata, por ejemplo, y ahí da un ejemplo, una técnica de extracción de minerales que consiste en sacar de la naturaleza el mineral que ya conocemos y que necesitamos. Por eso la técnica se aplica, ¿sí? Técnica aplicada, digamos, siempre es una práctica. Pero siempre se aplica a algo que se deja aplicar. O sea, para que se aplique, es decir, ya fue probada, digamos, entonces se aplica a algo que se deja aplicar. En un universo blando, ya conquistado. Esa palabra ya conquistado no es casual, digamos, ¿sí? Sino que, es decir, tipo, esa conquista tiene que ver también con el pensamiento colonial, digamos, ¿sí? Que no coincide totalmente con todo el cosmos, ¿sí? ¿Se entiende, digamos? Es decir, ¿por qué no coincide totalmente con el cosmos? Y porque el cosmos es anárquico, es caos, ¿sí? Es tipo, en el entendimiento de Rodolfo Kusch no hay un cosmos ordenado, digamos. Por eso, en el planteo técnico no aparece nada nuevo, se reitera, se redunda. Quizás por eso la técnica es preferida. Quizás conviene tener una técnica para no encontrarse con lo inesperado.
es que detrás de la técnica hay miedo. Si uno piensa en el filosofar impuesto por las generaciones liberales con su academicismo, uno termina por concluir que solo enseñó técnicas, pero ajenas, y como eran técnicas para filosofar y eran ajenas, no debían ser usadas. De ahí entonces la actitud esterilizante de lo académico. Quizás ahí nuestra limitación y nuestra esterilidad filosófica. ¿Qué es lo que dice? Que indefectiblemente si nosotros aplicamos una cuestión técnica, es decir, no necesitamos, digamos, pensar algo nuevo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, latinoamericanos, estamos aplicando el conocimiento técnico científico europeo y norteamericano, nos limitamos a reproducir pensamiento de ellos, es decir, en la cual es decir, ellos crean las categorías analíticas y nosotros tenemos que analizarnos a nosotros a través de las categorías que ellos nos crean para nosotros analizarnos. Y entonces, indefectiblemente, por más que tengamos un premio Nobel en economía, un premio Nobel en alguna materia social, es decir, tipo, indefectiblemente, en la medida que estemos aplicando una técnica de ello, vamos a seguir siendo colonial, digamos. ¿Por qué? Porque nunca vamos a romper esa atadura indefectiblemente de la técnica europea, digamos, ¿sí? Ahí vuelvo a reiterar eso, digamos, ¿sí? Si uno piensa en filosofar impuestos por las generaciones liberales con sus academicismos, uno termina por concluir que solo enseñó técnicas, pero ajenas, y como eran técnicas para filosofar y eran ajenas, no debían ser usadas. Ahí entonces la actitud esterilizante de lo académico, ¿sí? La actitud esterilizante de lo académico es que el reconocimiento académico conlleva, digamos, a justamente repetir lo mismo, digamos, ¿sí? Él utilizaba un ejemplo de el baile de las trenzas. Tal vez alguna vez lo vieron en el jardín o en la escuela, digamos, cuando se hacía ese baile, el pericón, que era, digamos, un palo, digamos, con diferentes cintas de diferentes colores, generalmente era celeste y blanca para conmemorar la bandera argentina, y eran 4 varones y cuatro mujeres, y se iban entrecruzando, digamos, uno subía, otro bajaba, uno subía, otro bajaba, y después del baile, indefectiblemente, esas 8 cuerdas quedaban entrelazadas, digamos, y al quedar entrelazadas, ninguna se separaba de la otra. Bueno, él dice, digamos, que el pensamiento científico se construye a través de esos lazos, es decir, europeos, digamos. Entonces, si nosotros no rompemos esos lazos europeos, es decir, tipo, en la medida que nosotros desarrollemos el pensamiento en el marco teórico y en las categorías analíticas dadas por ello, indefectiblemente vamos a estar entrecruzando esas trenzas, pero nunca vamos a poder, es decir, tipo, salir de ese embrollo, digamos, ¿sí? Es decir, con ese ejemplo él ilustra muy bien, digamos, lo que es el pensamiento crítico latinoamericano. Y por eso, digamos, el pensar diferente, digamos, ¿sí? No es pensar diferente porque sí, sino que es pensar desde dónde nosotros estamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para cambiar? Es decir, cuál es la realidad situacional nuestra, digamos, ¿sí? Y indefectiblemente, es decir, qué elementos podemos tomar de esto, digamos, ¿sí? Eh, Vamos a cerrar ahí para no extendernos. Es decir, tipo, es un pensador muy, muy interesante. También habla sobre el tema de la religión, el tema de lo material y lo inmaterial. ¿Sí? Es decir, tipo, el hombre moderno es decir, se confía, digamos, en el dinero como resguardo del valor, mientras que es decir, a la larga termina teniendo el mismo miedo, la misma incertidumbre el de, el de, el de no, el de no saber si va a producir o no, digamos. Entonces, si ese mismo temor lo tiene, digamos, el pueblo originario que planta y no saber si esa cosecha va a producir sus frutos o no. A diferencia, digamos, del hombre blanco, es decir, el del pueblo originario, el quechua, dice él, es decir, él tiene un Dios a quien rezarle y quien es decir, confía que lo va a cuidar. ¿Sí? Mientras que el hombre blanco, descreído de su propio Dios, creído en la materialidad, indefectiblemente se encuentra solo en el mundo. Y entonces, esa actitud es decir, del temeroso,
ese tipo, no es la del pueblo originario, digamos, sino es decir, la del que su Dios lo ha desprotegido, es la del hombre blanco que cree en lo material, digamos, ¿sí? Que las cosas, es decir, que llenar ese vacío, digamos, espiritual con cosas, digamos. Y después el otro punto, digamos, con respecto a eh, el de indios, porteños y dioses, es decir, tipo, la mala vida porteña, habla, digamos, en la seducción de la barbarie, es decir, hace, digamos, una crítica, digamos, de, esto, de civilización y barbarie, es decir, tipo, que hablaba Sarmiento y que denostaba, digamos, y que no quería, digamos, a los pueblos originarios, al gaucho, a lo propio. Bueno, él la agarra y justamente habla de la seducción a la barbarie, la seducción de la barbarie, es decir, la barbarie seduce a la civilización, entre comillas, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque indefectiblemente en uno de sus pasajes él habla, digamos, de que se va a un pueblo del altiplano de 1000 habitantes y lo empieza a comparar con Buenos Aires. Es decir, tipo que en ese entonces, en 1970, tenía 6 millones de habitantes. Y dice, uno llega acá y lo primero que piensa es que le faltan casas, ¿sí? Y que le faltan personas y que es decir, tipo, tiene una vida muy apacible, pero sí que le falta vida, ¿sí? Pero después, a medida que uno se va entrando, es decir, se da cuenta que todos se conocen, de que no sufren robos, de que no hay violencia, de que todos entienden la problemática del otro, y entonces uno piensa a pensar no que le faltan casas a este pueblo, sino que le sobran casas a Buenos Aires, ¿no? Y que la construcción de la comunidad es decir, tipo, es propia, digamos, más de un reducto poblacional pequeño que de una gran ciudad, digamos. Entonces la modernidad que plantea, digamos, la construcción de la población urbana como modelo a seguir, es decir, lo que hace es justamente desnaturaliza, es decir, tipo, lo que es la comunidad, el tema de la comunidad humana, ¿sí? Es decir, la común unidad humana, ¿sí? Es decir, esa alusión de común unidad tiene que ver con la concepción de Rodolfo Puch. Bueno, cierro ahí y la clase que viene vamos a ver Escanones. Es decir, lo vimos a Galeano en la cuestión crítica, poética, ese tipo, pero una crítica muy aguda, digamos. Lo vimos a Dussel con el desarrollo de las categorías de análisis propia. Lo vimos a Rodolfo Puch con el pensar situado. ¿Qué es lo que vamos a ver con Escanone? Y justamente vamos a ver la construcción de un método que permita, digamos, la construcción de algo diferente o de una sociedad diferente. Juan Carlos Escanone es el jesuita, teólogo de la liberación y también es filósofo de la liberación. Y en ese sentido, así tipo, fue el formador ideológico, digamos, de Bergoglio, y que hoy es Francisco, ¿sí? El Papa Francisco, así tipo Bergoglio, fue formado por este padre, digamos, Juan Carlos de Canone, que para la filosofía latinoamericana es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque desarrolla el concepto de el método analéctico. A diferencia de el método dialéctico de Hegel, de Marx, ese tipo que es la construcción de la tesis, la antítesis, la síntesis como momento cumbre, o ese tipo, otro método, el método analítico, en el cual una parte yo la analizo por sus componentes y la voy descomponiendo y de eso hago el método analítico. El método analítico reside en ver cómo mis acciones individuales, institucionales, colectivas, estatales, mejoran la situación de los que menos tienen. De esa forma se construye una sociedad más justa. Entonces hay una forma de entender o de construir, digamos, esa sociedad más justa. Que ese es el valor del método analéctico. Por ahí ya lo adelantamos bastante, pero si lo vamos a ver en profundidad la clase que viene. Cierro ahí y lo abro para preguntas, si tienen preguntas, y si no cerramos. No, profe, no tengo ninguna pregunta. ¿Qué les pareció?
Profe, Y ¿cerró ya la grabación o no? Eh, Ciérrele,